esta ocasión le corresponde a este servidor contestar un tema muy importante, una pregunta muy importante que todo ser humano necesita conocer, y es: ¿dónde en la Biblia encuentro cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? Así que en esta noche vamos a pasar este tiempo meditando en la palabra del Señor y buscando respuesta a esta pregunta. Vamos allá. Pues bien, vamos a analizar a la luz de la Escritura dónde en la Biblia encuentro cuál es la verdadera Iglesia de Cristo. Al hablar de la Iglesia, amados hermanos y amigos, necesariamente, obligadamente, necesitamos ir a la palabra de Dios, pero específicamente a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Para ubicarnos un poco en el contexto, el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, y estando ahí con ellos les hace la pregunta: ¿quién dice la gente de ahí afuera que soy yo? Bueno, unos dicen que debes ser Elías, algunos otros dicen que Jeremías resucitado, otros dicen que Juan el Bautista, y algunos dicen que alguno de los profetas. Jesús es sincero con ellos y les dice: ok, ahora yo necesito saber quién dicen ustedes que soy yo. En esa ocasión Pedro se levanta con ánimo, con decisión, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esta declaración el Señor Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, verso 18, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el verso 19 le dice: a ti te daré las llaves del reino. Amados hermanos, quiero que veamos a la luz de la Escritura que en este versículo que acabamos de compartir, en esta sección, encontramos tres aspectos importantes respecto a la iglesia que Cristo establecería. Hermanos, y es muy importante, hermanos y amigos, que usted y yo tengamos en mente que hasta este momento, hasta Mateo capítulo 16, la palabra iglesia no se conocía. En Mateo 16, 18 es donde por primera vez encontramos en la palabra de Dios la palabra iglesia. En el Antiguo Testamento usted no encontrará la palabra iglesia. Usted no la encontrará con esa palabra. Siempre que se hablaba acerca de la iglesia, se referían los profetas a ella como un reino que había de venir. De hecho, reino e iglesia son intercambiables en este mismo contexto, pues Cristo le dice a Pedro en el verso 19: a ti te daré las llaves del reino. Tenga esto en mente mientras meditamos en estas tres cosas importantes que Cristo menciona acerca de su iglesia. En primer lugar, lo primero que vemos de la iglesia es que era algo futuro, denota futuro. Cristo dice: sobre esta roca edificaré. No solamente en el griego, en el idioma original, sino también en el inglés, en el español y cualquier traducción de la Biblia que tengamos hoy, el tiempo es futuro. Yo quiero que note que la iglesia no estaba presente en tiempos de Jesús, ni en su ministerio, ni en su vida. Cristo le promete a Pedro, le profetiza a Pedro que él iba a establecer su iglesia utilizándolo a él. Pero su iglesia se ve como algo en el futuro, no presente en tiempos de Jesús. Entonces su iglesia estaría en el futuro. En segundo lugar, denota también, amados hermanos y amigos, posesión. Jesús dice: estableceré mi. Esta palabra mi denota posesión.
¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Pues Él mismo la compró, Él mismo la iba a establecer, Él es el fundador de la iglesia. No ningún hombre, no ningún predicador terrenal, Él mismo iba a establecer su iglesia, propiedad de Él. Cuando nosotros compramos algo, hermanos, en esta tierra, sea una casa, un carro, cualquier bien, cualquier posesión, la compramos probablemente con dinero que nos hayamos ganado o algún dinero que hayamos recibido, pero al final ese dinero era nuestro. Y esa casa va a llevar nuestro nombre, ese carro va a estar a nuestro nombre, o ese pedazo de tierra va a estar a nuestro nombre porque nosotros la compramos. En este sentido, la iglesia es la institución más cara que ha habido en toda la faz de la tierra. ¿Por qué la más cara? Porque fue la institución que se compró no con oro, con plata o con dinero. Se compró con la sangre inocente de Cristo Jesús. Así fue como Él la compró. Entonces, denota algo que es futuro, denota algo que es o que denota posesión que le pertenece a Jesús, pero en tercer lugar, hermanos, también enfatiza singularidad. No solo la palabra mí, pero sino también la palabra iglesia. Cristo dice, estableceré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias iba a establecer Cristo? A la luz de este versículo, ¿cuántas iglesias está prometiendo Cristo establecer? Solamente una iglesia. Usted no encuentra ni en este texto ni en ninguno en el Nuevo Testamento pluralidad de iglesias. Cristo estableció o iba a establecer una sola iglesia que sería su propiedad porque Él la compraría y sería algo en el futuro. Pero ¿cuál es esta verdadera iglesia? Cristo está prometiendo una iglesia, establecer una iglesia, pero ¿cuál sería esa iglesia? En Hechos 20, 27, encontramos al apóstol Pablo hablando con los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos porque ya no los vería más. Y en el contexto, específicamente en el versículo 27, Pablo les dice que él no ha rehusado predicarles el evangelio de día y de noche, y por cual los anima a los ancianos a apacentar, dice, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. En el versículo, en el texto, usted encuentra singularidad para apacentar la iglesia del Señor, dice, la iglesia del Señor, singularidad. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Una vez más, Él la compró. Y Pablo le pide a los ancianos que por favor cuiden de la iglesia. Singularidad. Ahora, cuando usted vuelve a Mateo capítulo 16 y usted ve la confesión de Pedro, Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Cuántos Cristos habían? Solamente uno, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos hijos iba a tener Jesús, el Señor Dios nuestro Padre? Solamente uno, el Cristo, el Hijo de Dios, la iglesia, singularidad. En la declaración de Pedro podemos encontrar que Cristo era el único capaz de construir, no construir como puse en la presentación. Me disculpo por haber escrito mal la palabra. Cristo era el único capaz de construir la iglesia. Solamente Él, nadie más. Si nosotros usamos esta misma línea de razonamiento, Cristo era el único capaz de construir la iglesia, su iglesia también es única. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, les habla de por lo menos 7 cosas que son únicas. Y en el versículo 4 dice, un cuerpo, un bautismo, una misma esperanza, un Padre
un Dios que dice es el Padre de todos. ¿Cuántas cosas menciona el apóstol Pablo aquí? En el versículo 4 al 6, un cuerpo, una fe, un bautismo, una esperanza, un Dios, un Padre, singularidad. Usted puede revisar el texto, hermano, pero lo que quiero rescatar, hermanos y amigos, en esta noche, la primera cosa que Pablo menciona en esta lista es un cuerpo. Y sabemos que este cuerpo es la iglesia. Lo sabemos porque Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, el cual es su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 1. ¿Cuántos cuerpos puede tener una cabeza? ¿O cuántas cabezas puede tener un cuerpo? Solamente uno. Ahora, si yo le pregunto a usted o a cualquier ser humano, ¿cree usted en Dios? Hermano, ¿usted cree en Dios? Mi amigo, ¿usted cree en Dios? Si su respuesta fuera positiva, si su respuesta fuera sí, yo creo en Dios, yo le preguntaría, ¿en cuál Dios cree usted? ¿Qué me diría usted? Pues en el único que existe, solamente hay un Dios, no hay más dioses, solamente uno. Pues Efesios 4, versículo 6 dice que solamente hay un Dios, en efecto, y ese Dios es el Padre de todos. En el mismo contexto, dice que hay solo un cuerpo. Si nosotros entendemos que solamente hay un Dios, también debemos entender que solo hay un cuerpo, una iglesia, y por tanto una fe, por tanto un solo bautismo, una sola esperanza, un mismo llamado de todos. ¿Por qué es tan difícil comprender que solamente hay un Dios y que por tanto solamente hay una iglesia? Le podría de igual forma preguntar, ¿podríamos ser salvos nosotros sin la sangre de Cristo? Y la respuesta es no. La respuesta es, no podemos ser salvos sin la sangre de Cristo. De igual forma, no podemos ser salvos sin la iglesia. Cuando usted lee Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 al 14, la palabra del Señor dice que Cristo Jesús, cuando nos perdona los pecados, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice el versículo 14. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando nos perdona los pecados? A través del bautismo, en ese momento nos traslada de la oscuridad del pecado al reino de su amado Hijo, a la iglesia. Note, nos traslada, estábamos en este lugar y nos pone ahora en el reino de su amado Hijo. Usted toma este texto y dice que esto solo es posible por medio de la sangre de Cristo, en quien recibimos perdón de pecados. Entonces, la iglesia es el grupo de los que han sido perdonados por Cristo Jesús a través del bautismo, los que han tenido contacto con su sangre en el bautismo y a los cuales Dios o Cristo Jesús les ha perdonado los pecados. No hay salvación fuera de la iglesia. A muchos esta declaración les parece un poco arrogante, pero no lo es simplemente la verdad, es lo que encontramos en la palabra del Señor. La iglesia está compuesta por el grupo de salvos. Hechos 2:47. 3,000 personas se convirtieron por la predicación del apóstol Pedro. Y en el versículo 47, Lucas escribe, y teniendo favor con todo el pueblo, estos 3,000, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? Dios. ¿A dónde añade? A la iglesia. ¿Quiénes? Los que han de ser salvos. Por cierto, esta es la segunda ocasión en que encontramos la palabra iglesia. Cuando Cristo habló de ella en Mateo 16, se habló como de algo futuro. En Hechos 2:47, la iglesia ahora ya no es futuro, es
presente. En Hechos 2:47, la iglesia está ya establecida con 3,000 miembros que obedecieron el Evangelio, siendo bautizados, recibiendo el perdón de pecados y también recibiendo el Espíritu Santo como un sello de su salvación. Y la iglesia de Cristo, la que encontramos en las páginas de la Biblia, nació hace ya más de 2,000 años, cerca del año 33 después de Cristo. El día de Pentecostés, un día que siempre caía o correspondía domingo, a las 9 de la mañana. ¿Por qué a las 9 de la mañana? Dice que Pedro comenzó a predicar cuando era la hora tercera de la mañana. A las 9 de la mañana, vea qué exactitud nos da la palabra de Dios. A esa hora comenzó Pedro a predicar y ese mismo día la iglesia nació en Jerusalén, el día de Pentecostés, un domingo a las 9 de la mañana, cerca del año 33. Está la iglesia que Cristo prometió comprar con su sangre. Ahora, quiero mencionar algunas cosas porque la iglesia de Cristo es distinta a las diferentes denominaciones que tenemos hoy en día. Somos distintos en nombre, y lo pongo entre comillas porque la iglesia de Cristo no tiene nombre. Cristo nunca dijo que le pondría un nombre. Él simplemente dijo: estableceré mi propiedad, mi iglesia. Así que las letras o las palabras que aparecen en el rótulo de nuestros edificios denota simplemente posesión, no un nombre: Iglesia de Cristo. A los creyentes de manera individual se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero a manera de grupo, en las páginas de la palabra del Señor encontramos que a esos fieles, a esos seguidores del Señor, de una manera grupal se les llamó Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Se les llamó también Iglesia de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Se les llamó también el cuerpo de Cristo. Colosenses 1, en el versículo 18. Pero la iglesia de Cristo es distinta también en su adoración. Nosotros nos reunimos cada primer día de la semana porque es lo que tenemos como ejemplo aprobado en Hechos capítulo 20, versículo 7. En ese mismo texto encontramos que Pablo les predicaba, así que cada primer día de la semana nosotros también estudiamos y predicamos de la palabra de Dios. Ese mismo día, el día domingo, primer día de la semana, los discípulos se reunían para partir el pan, es decir, para recordar la cena del Señor. Según 1 Corintios 16, versículos 1 al 3, nosotros vemos que la iglesia también recogía la ofrenda para los santos, que según dice el texto es conforme hayamos prosperado y como hayamos propuesto en nuestro corazón. Cantamos, como dice la Escritura, a capela. No usamos instrumentos musicales, porque cada uno de los textos que encontramos en el Nuevo Testamento así lo requiere. Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Santiago 5:13, 1 Corintios 14:15 y algunos otros textos más. Se menciona que debemos usar el corazón, cantar himnos, alabanzas espirituales, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, pero por ninguna parte encontramos instrumentos. Pero la iglesia del Señor no es solamente única o distinta en su adoración, sino también en su organización. En nuestra organización tenemos a Cristo por cabeza, Él es quien manda. La Biblia nuestra regla a seguir. Y en cada una de las congregaciones que son autónomas tenemos ancianos, plural, no anciano, no un pastor sobre la iglesia, no, deben ser por lo menos 2 o más pastores cuidando de la iglesia. Tenemos también diáconos, que cada uno de ellos tiene también requisitos que los encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 en adelante. Tenemos evangelistas, aquellos que predican el evangelio, y también maestros. Apóstoles no tenemos,
porque ya pasaron, su tiempo ya pasó, asimismo que los profetas, porque tenemos ahora la completa voluntad de Dios revelada en el Nuevo Testamento. Así que la iglesia de Cristo es única, pero debemos preguntarnos, ¿realmente le importan a Dios estas cosas? ¿O Dios sería uno que diría, bueno, no me importa cómo le hayan puesto a mi nombre, a mi iglesia? ¿No? Cristo, ¿cree usted que diría, no me importa qué nombre le hayan puesto a mi iglesia? No, realmente es irrelevante cómo adore esta iglesia aquí o cómo adore esta iglesia allá. Yo estoy en todas. ¿Podría usted aceptar esa verdad? No lo creo. No lo creo porque cuando usted tiene algo que es de su propiedad, nadie más puede mandar sobre esa propiedad. Si usted le pidiera a alguien que pinte su casa de blanco y ese alguien se la pinta de negro, usted vendría y le preguntaría, ¿por qué me pintó la casa de negro? Yo le dije que la pintara de blanco. Y ese alguien le responde, es que a mí me gustaba más el negro y yo la quise pintar de negro. ¿Podría esa ser una buena justificación? Claro que no. Cristo es quien ha dictado las reglas del juego. Dios siempre ha sido específico en cuanto a las cosas que Él desea, en cómo Él quiere que sea su adoración. La iglesia es la esposa del Cordero. Piensa en lo única que es su esposa para usted, si usted es casado. Y quiero también que piense en Jacob, cómo trabajó 7 años por Raquel, la mujer que él amaba. Pero después de 7 años de trabajo se dio cuenta que la que recibió por esposa fue Lea. Y él va y le reclama a Labán y Labán le dice, no es así, no es nuestra costumbre dar a la menor antes que a la mayor. Así que si quieres a Raquel debes trabajar otros 7 años por ella. Y Jacob lo hizo porque quien realmente amaba a él era a Raquel. Jacob pudo haber dicho, bueno, son hermanas, tienen algún parecido, en algo se parecen, me voy a quedar con Lea. Pero no fue eso lo que hizo. Trabajó 7 años más por el amor de su vida. Asimismo Cristo no le importó ir a la cruz, a dar su vida, a derramar su sangre por la iglesia, que somos nosotros. Tenemos un valor especial. Somos propiedad de Cristo. Somos sus seguidores. Hermanos, para concluir y terminar, si usted le diera una Biblia, si alguien viniera a nosotros y nos diría, no sé nada de la Biblia, no sé nada del mundo religioso y quiero aprender la verdad para ser salvo, y usted le dice, ok, le voy a dar una Biblia para que la estudie. Estúdiela y cuando termine de estudiarla, hablamos. Y luego que esa persona ha estudiado la palabra del Señor, ¿usted cree que esa persona vendría diciéndonos, he estudiado la Biblia y ahora he concluido que estoy listo para ser mormón? ¿O estoy listo para ser testigo de Jehová? ¿Estoy listo para ser pentecostal? O cualquier otro grupo, el nombre que usted quiera. La respuesta sería no. Porque no encontraría tal cosa en las páginas de la Biblia. Esa persona saldría después de haber estudiado la Biblia diciendo, estoy listo para ser cristiano, estoy listo para ser hijo de Dios, estoy listo o lista para pertenecer a la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre. Hermanos, tenemos que regresar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solo puede producir cristianos. La palabra de Dios no produce católicos, no produce testigos de Jehová, no produce mormones, ni pentecostales, ni adventistas, ni ninguna de estas cosas. La palabra de Dios produce cristianos, hijos de Dios. Así que seamos solamente eso, cristianos. Y procuremos ser miembros de la iglesia que Cristo estableció. ¿Dónde en la Biblia encuentro cuál es la verdadera iglesia de Cristo? En todo el Nuevo Testamento. La única iglesia que se menciona es la iglesia que Cristo compró con su sangre. A esa iglesia necesitamos cada uno de nosotros pertenecer.